Tanistili, Teotlakili, Tlapuyawalti, Monochtin, Tlentechkaki, Panin, Ixtlamahuizoli, Pain Huehueteotl, Amanin, Ticompuasque, Itoca, Nositzi, Malinan, Xochitzi. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora que vean ustedes este video. Este relato, el día de hoy les compartimos un relato en un día 4 flor, un día muy poderoso, en donde todos nosotros vamos a trabajar, vamos a compartirles este relato, un relato corto pero muy significativo, que se llama Mi abuelita, la medicina, la flor de la medicina, la esencia de la flor como medicina es ella. Y bueno, esto data pues desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Vivía la niña Malina Xochitzin, vivía con sus papás. Su mamá se dedicaba a la herbolaria, trabajaba justamente con toda esta herbolaria que nosotros podemos conocer y saber. Trabajaba con raíces de las plantas, con el tallo, con las flores, ¿sí? Y ella, muy atenta a todo este trabajo que hacía su mamá, pues la acompañaba en la recolección de flores, de raíces, de frutos, incluso de pequeñas rocas que encontraba ahí. Un día, esta niña, cuando ya había cumplido su mayoría de edad, una edad de 13 años, le dijo a su mamá, mamá, yo también quiero trabajar con la medicina, quiero seguir tus pasos, ¿sí? Entonces le dice ella, sí, hija, me da mucho gusto que hayas decidido trabajar con la medicina, pero has de saber que este sendero, que este camino es laborioso, que este camino nos lleva a un mundo donde nosotros tenemos que aprender a ser muy cuidadosos con nuestro trabajo, porque así como las flores son perfume, son alimento, son tintura para pintar nuestras artesanías, nuestro arte. Asimismo, esta flor puede ser veneno. Y la niña sí. Entonces, tienes que utilizar la medida justa para que tú puedas saber para quién va a ser esta medicina. Así en la vida debemos de aprender, hija mía, que debemos de ser justos primero con nosotros mismos y cómo ayudar a esta gente que necesita nuestra ayuda. Y la niña empezó a aprender toda esta herbolaria, desde desde cuándo cortar estas flores, desde cuándo colectar estas raíces, de acuerdo al ciclo de la luna. Le decía su mamá, es importantísimo conocer el ciclo lunar. ¿Por qué? Porque en luna nueva, cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante, cada uno de estas etapas de este ciclo de la luna te va a ayudar con qué fin, con qué intención vas a preparar la medicina. También debes de cuidar mucho en qué trastos, en qué jarros los vas a guardar. Si van a estar a la luz de la luna o a la luz del sol o en total oscuridad. La niña fue aprendiendo todas estas cosas, todas estas vivencias con su mamá. Esta niña crece y un día decide pues juntarse, un día decide que ya quiere formar su propia familia.
¿sí? Pues los papás estuvieron muy contentos de que haya decidido pues formar una familia, hacer su propia vida independiente, ¿no? El esposo de la abuelita Malina Xochitlin, pues se casaron, eran muy felices, estaban esperando un bebé. Entonces, el esposo de la abuelita Malina Xochitlin se dedicaba a la recolección de los panales de miel, ¿no? Estos panales de miel silvestres hay que recolectarlos en árboles muy altos o en pequeñas aberturas en los cerros, en los peñascos. Pues él se arriesgaba, se subía y colectaba mucha miel. Él le ayudaba a su esposa a colectar estas raíces, estos frutos, algunas raíces que solamente se daban en terrenos escarpados o muy accidentados. Pero para la sorpresa de esta mujer, el Señor fue a colectar miel de abeja, se acercaba este Día de Muertos para ofrendar la miel y preparar ciertos dulces hechos a base de miel. Se accidenta. Ya era tarde, ella lo estaba esperando, incluso ella estaba embarazada de un bebé, ¿sí? De un niño. Era ya muy tarde, le da aviso a sus papás, a sus vecinos, a sus hermanos, a sus primos y a sus tíos, y se van en búsqueda de este señor. Cuando llegaron, lo encontraron muerto. Para la abuelita Malina Xochitlin fue una pérdida muy dolorosa, pero tuvo que darse fuerza a ella misma. ¿Por qué? Porque tenía que hacerlo, ¿sí? Estaba en camino un bebé. Pasaron los días y ya se acercaba el día del parto. Ella aceptó la responsabilidad de criar a su bebé, ella solita. Llega ese día tan esperado, se da cuenta que le hacía falta agua para preparar su tecito. Ya era oscuro, pero vivía cerca del río. Era luna llena. Pues se va con su cantarito al río. El río era agua, es agua limpia, ¿no? Y dice, pues voy a preparar mi tecito. Bueno, pues todavía no es tan noche. Acaba de oscurecer. Se viene con toda la calma del mundo. Agarra este jarrito. Al querer levantar el jarrito en su hombro, se descuida y se resbala dentro del río y cae. Al momento de caer, estando embarazada, cae de espalda y la misma fuerza del río la voltea y la golpea una piedra en su vientre. En ese momento surge una hemorragia y pierde a su bebé. Ella queda inconsciente, no sabe cómo este bebé pues se lo llevó el río. Ella fue a salir a otros 3, 4, 5 kilómetros, pero ya no tenía a su bebé. Ella estaba inconsciente. Estuvo inconsciente por, por 13 días. A los 13 días ella recuerda y se toca su vientre, dice, ¿y mi bebé? Pues los papás no hallaban las palabras correctas para decirle que había perdido su bebé. Para ella fue una pérdida muy fuerte, sí, y lo superó poco a poco. Al año de haber perdido a su bebé, no lo encontraron. Ella decide dedicarse totalmente a, a la medicina. Lejos de enojarse con la abuelita Chalchihuitlicue, le dijo, tú sabes lo que haces, abuelita. Tú sabes por qué pasaron las cosas. Yo jamás lo intencioné.
Y empezó, pues la demás gente creía que, pues, que iba a quedar mal la señora, la abuelita, y no. Empezó a observar más la luna, los ciclos lunares, empezó a enfocarse en sí a la medicina, al grado de que toda la gente del pueblo y a sus alrededores y gente de fuera, lejos, llegaban con ella y los sanaba. Un día, a orilla de ese río, ella estaba cansadita porque pues se subió a una montaña a buscar todas las raíces, traía cargando su morralito, entonces se recuesta en las raíces de un árbol de ahuehuetito, se queda dormida. En ese sueño, sueña como su niño ya estaba grande, venía con su sombrerito y le decía mamá, y ella se queda sorprendida, no sé quién eres, yo soy tu hijo, yo estoy vivo, ¿sabes? Me adoptó. Yo vivo en el agua donde yo vivo en el agua donde tú te accidentaste. Ahí estoy viviendo. Cuando tú me quieras ver, ve a ese lugar. Ahí podrás hablar conmigo. Ahí podemos platicar nosotros. Y despierta la abuelita, dice, caramba, ya está oscureciendo. Pero fue un sueño vívido. Despierta llorando, despierta llorando y dice, tienes razón, hijo. A partir de ahora, quiero que me acompañes en mis sanaciones. Y empezó a trabajar con las prácticas nahuálicas de ensoñar y para su sorpresa se conecta con su hijo. Ahora, cada vez que va a sanar, le habla a su hijo, él se hace presente en su cuerpo y en su mente, y toda persona que se presenta lo sana, a pesar de una enfermedad muy fuerte, a pesar de que tiene que sanar en la distancia, él regresa con ella, cuidándola, protegiéndola. Un día, un día llegó, pues, como siempre hay gente estafadora, y le dice, necesito que tú me sanes, pero si no me sanas, yo te difamaré. La quiso chantajear. Y le dice, no hay ningún problema, mi misión es sanar, ¿sí? Pero ese señor con su esposa venía con malas intenciones de hacerle daño a la abuelita. Y ella estaba grande, ya tenía sus 55 años. En ese momento, pues le dice, no te vamos a pagar. Sí traían dinero, le dice, no te vamos a pagar. Dice la abuelita, me doy por bien servida de que yo les ayudé y sané a tu esposa. Dice, ¿no me quieres pagar? No me pagues. Es más, no te estoy pidiendo grandes cantidades. Te estoy pidiendo solamente para comprar más copal, más flores, más velas, más mezcalito, que es lo que ofrendo en mi altar. Me dice, ¿cómo ves si no te vamos a pagar? ¿Qué nos vas a hacer? La abuelita solamente dijo, yo no haré nada. El gran Padre Universo sí hará que ustedes hagan, pues hagan su trabajo. Yo ya cumplí, que les vaya muy bien. Y para su sorpresa, en ese momento, la abuelita sigue con sus actividades, a ella no le perjudica tanto todo esto. En ese momento ella dice, pues pasó lo que tenía que pasar, así tenía que ser, y adelante. Pasan los días, permíteme.
Entonces, en ese momento, la abuelita se fue a acostar, se durmió como normal, como cualquier día, pero dio la casualidad de que en ese sueño su hijo le dijo, no te preocupes, mamá, yo me encargo de este asunto para que todos te respeten y te honren. En ese sueño le dice, no, no les hagas nada, hijo mío, déjalos. La misma vida les va a hacer pagar todo. Ella no le dio tanta importancia. Para la sorpresa de esta gente que venía de lejos, en el camino, en el camino se accidentaron y, y pues se acordaron, ¿verdad? Dijeron, es que no, es que hicimos un mal y entonces, pues se acuerda el Señor, le dice, no, pues la abuelita lo único que nos dijo, yo ya cumplí, ustedes sabrán lo que quieran hacer, ¿no? Yo no les haré pagar, pero el gran Padre Universo, todo se te regresa. Entonces, después de eso, la abuelita dejó de sanar a la gente, sino que pensó, dijo, al día siguiente, ahora mi misión sería enseñarle a la demás gente que pueda sanar, que aprenda a sanar con la gran madre Xochiquetzali, con la gran madre naturaleza, con los elementos, con algún guardián. A través de esa ensoñación, tiene uno que conectarse con algún guardián y empezó a formar su propio círculo de abuelitas, de mujeres sanadoras, ¿no? Entonces, se integró al círculo Huehuetecolot, al círculo del abuelito, el tecolotito anciano y sabio, y empezó a cumplir con su función, ¿no? Al enseñarle a los demás, a las demás, porque eran mujeres y hombres, a sanar, encontró que su misión era eso, era enseñarle a los demás. Entonces, cuando a ella la venían a ver, la venían a buscar, ella les decía, pues vayan con tal mujer, con tal señor, él también los sana, también hace el trabajo de sanación. Yo ya no hago ese trabajo, porque ahora mi misión es formar a más sanadores, ¿no? Y si ustedes van allá es como si yo estuviera sanando, porque ellos y ellas se guían a través de mi enseñanza. Entonces, en ese momento, la abuelita empezó a hacer su jardín botánico, sus mismos alumnos, sus mismos aprendices, pues le ayudaron a crear su jardín, a plantar todas esas plantas que necesitaba conseguirlos en lugares lejos. Estos mismos, esta misma gente que estaba de aprendiz, ellos iban a buscar estas plantas. Entonces llegaban, hacían sus preparados, sus ataditos de hierbas, toda la medicinita, ella nada más les enseñaba cómo ir trabajando. Y su frase de ella era, yo seré inmortal el día que tú me lleves en tu mente y yo viva en tu corazón. Todo lo que te enseño es para ayudarle a los demás, pero también para que tú como sanador vayas creando tu sustento, ¿verdad? Ahora bien, nos dice esta enseñanza que no basta con aprender algo, tenemos que expandir, tenemos que compartir esto que sabemos para poder llegar al nivel de la abuelita Malina Xochitzin, que es enseñarle a los demás este hermoso conocimiento para que ellas y ellos se encuentren su sabiduría. Así es que si nosotros sabemos algún, tenemos algún oficio, pues vayamos dejando este legado, este aprendizaje, esta medicina ancestral, que es lo natural, que justamente es para sanar, no para controlar la enfermedad.
¿sí? Sanar es sanar intelectualmente, emocionalmente, energéticamente, pero también espiritualmente. Entonces, la recomendación es eso. Decía la abuelita su frase, selecciona la mejor semilla, siémbralo, riégalo, cuídalo para que florezca y esa flor expire y dé nuevas semillas selectas para que todo esto se extienda, para que se pueda tejer esta hermandad de sanación. Xitlapehpeni, xinachli, tehuatzin, xictoca, xicatequiwa xictlahpia, cualima muscalti, maxochponi, cuac yexochponi, huelis tiquimacas ocsequime in xinachli, y como xinachos nutzin, tlamatilispahtecayotzi, ijcon, amo poliwis, in huehuespahtilistli. Haz que florezca esta flor para que pueda reproducirse y para que esta sabiduría jamás, jamás se pierda. Aman, aman amechonpowilis, ika huehuehtlahtoli, ika into tlahtoltzin nahuatl, que inyehu kikuya tu sitzi malinan xochitzin. To sitzi malinan xochitzin o moscaltin se conetzin huaitahtzin huainantzin. Inana, oki yektlaliaya pahtli ika xiuitl, oki yektlaliaya pahtli ika nelhuayome, yehuatzin isitzin malinan xochitzin, okipiyaya chiknawi xiuitl, okilwi inalamatzin, kilia, nehua nonikneki, nimomachtis ken tehuatzin, nikmatis kenon, nikmatis kenon, nitepahtis, ika xochime, ika neluayome, ika xiuitl, ijkon onikneki ninemis. Cuacon inalamatzin okili, kila kema, nehuatzin nimitzituitis, nehuatzin nimitzmakas in tlamatilistli, ipampa moneki, kuali xikmati, tikakis, tikitas, tiquihnequis, camomawan, nochi motlacayo, nochi moyolo, moijio, amoteyolia, tiquis. Campa huelis tikakis, huelis tiquitas catlehua, nelhuayotzin, pahtli, catlehua xochitzin, pahtli, catlehua tequiyotzin huelis tiquiecchiuas. No ihki catlehua huehue tlahtoli tiquis, campa ticnotzas in teotlahtoli in pahtzintli. Ihko tinemis, ihko timoxochnemitis. Kila quema nonantzin. Opa no que tonalme, kimachti ella huelia kikui, que no kimectlalia pahtli, que no kinotza xochime, que no kinotza yehyekame, nochi ya huelia. Y como machtita in conetzintli. Ya ichpochli, yo veía, ya siwa chikawak, cuacón, o kimiluita Juan, nejo ni monamictis, nejo yo nicnesti no ishnamicti, huanejo no nicnequi ni chantis, cuacón ita huainan o la quema, cuali que tehuatzin ticnemilia, y coma olla. Ijko tehuame tikahsikamati, tlatehuatzin yotiknemili, iua intel pochtli amonamiktiskeh kema, kuali san panimitziluia, mosepan kuali xinemikan, ximonotzakan kema yeski tlaueli,
y es que majuelistli, que manticamo tequipachos, que manticamo cualanis, que en amejuame. Y papá mejuame amo mu mahmanaca ni mayeico. Tenemos iguamoixnamic, y es que amantli, y es que tlaweli, cachicmatlatlani, tlasohtlalistli. Y copa no que tonalme, in ihuehuentzi tosihtzin malinal pahtecatzi, yehua okitemoaya pahtli con yahui pamtepexit. Sepa okse itequio, o okitemoaya nectli, que aman ya unca ya yeski nectli panin, sempaltonalhuilhuitl, tlaxochimaco, yahui contehtemoa nectli. O pan sempaltonalhuilhuitl, xocotlueltzi, contehtemoa. Kualika iko miek nectli kinamaka seki kaktlakua, seki kikui ken uampahtli. Se tonali, kilaiueuentzi kilenias, paneno, ampatepetl onhuescapa itoka topiltepetl. Ompa, ompa niknextis, nikita onka miek pahtli. Ua ompa pain ixtlancalo, onka on. Se iko kichon nectli miek, onkate yulcatzitzinte nepti. Ticonechicosqueh, quilia. Paticuisque ama cuac miqueilhuitl, tiquintlayocolisqueh in tocoluan, quila quema xuya, ximotlahpia cuali noueuentzin, quila quema. Uan pan yehotonalme, yehuatosihtzin malinal xochitzin, ya quipiaya iconen, ya pilua, ya quipiaya icoconetzin, quichixticate. Ye itlacatzintli oya, oahsi campa omotequipanos, otlehcoc, opequinquixtia onecti miec nectli cocay, quiehyetica. Oac xo omotlahpix cuali, omoquitzquiaya ipan se cotli, omoquitzqui, omoxola, oetzito tatlatzintla, tatlatzintla, oquimac tetl quehpani, ompa omoca. Uaisiuatzin malina xochitzin, quichixtica. Tasha yehco yehintla catzintli, yayatiotlak, yatlayua. Huacón oquilito ita, oquilito inan, guay ikniwan, iguay teixmatcawan, quilia. Ino wewenzi xnesi, xehco. Xnechpaleuica xictemuti oquito uya pantopiltepetl. Tlaquema tiasque tiawe. Yawe, ompa yawe. O así que, oquinextito ico patlahcaltoc ico. Nicamie, giesli otoyaico. Híjole, cuaconco, yo cualica que caicha. Sauquita que malinantzin, o pechoca, no wewen, si yo momiquili, no wewen. Yeho motequipacho pa milawa. Pa milago que tlasotla y wewenzi. O que toca que no chiejo, teo ilwit lo que chihuilique. O con yeho motequipacho miek. O que macac miek. Y yo el chicahualis y telpocatzi y coconetzi. Que lia, santo meme que no conetzi. Yo ya motahtzin yo momikili. Ama, tome metimo paleuisque. Iko kitlahtowilia iko konetzi. Pano que tonalme iko kichixtika ikone. Se tonali, ya tlayua. Ya tlayuatika iko. Kitoa tositzi malinal xochitzin. Kitoa, nehua nikneknikonis se atotonki kashitzi. Manicuitiatl. Contelaico conzico ya tiyoli. Ya wey. Ya wey conen. Sacanatonal me polui para capamishuis. Ico yahti. Oncala kitikatl. Ogatka metzli, compa onca metzli. Calacti. O contela icoatl. O kitlalinican contli. Ico kipistica. Sepawal nehnentilla wal kisti panatentli. Guaco que machili setel alachtik o mochola. Owet, guac owet in contle o que ma que panizon teco. O sotla. Wasa o que machili que guapani. Tutón que waltemuti, tutón que waltemuti. Quito, no te el pocalzi. O que polo itlamachiles porque o cuica catlico que me melote, que me melote. Huesca caneo quistito.
ompa oquitlachiliaya, oquinextito pa cayosotla isihuatzintli. Y conen oquipolo, ocuiga acá. Cuacón, itajuan tositzi malina xochitzin oquilihque. Valmelascatlachis. Quilia, canca no conen, cano nunca. Lia, ocuiga acá. Xotic nestihque, xotic nestihque. Melauco chocac, tositzi malina alpastecatzi. Oquipolo y cone, oquipolo y huehuenzi. Seis el tío moca. Amah quito que no nikchiwilis. Xok nikneki ninemis. Nejua no nikneki nimikis. Ipampasano selti. No nias, paneca para cano huehuenzi o hotel pocatzi. ¿Y cómo pa no que tonalme? Kimilieta, nejua ya nias no chancla kai somos selti atletic chistes de ni cashinemi ni katiaske. Toaste kipano ni katitlacuasque kilaka. Ne nias no chan. Oya, sepa icha. Milawak motequipachoa, iyolo mahmana, choca, ukimpolume, wan akin kineki. Setonali, ikoye watika, ukinkuito pahle sepa imasan katekipashli ukololoto pahle. Oyehkok, itenko atentli, omoteca kikaponkahuewetl, ikoyosia, okochtlamela, okochtikisihko. Ompa pankochistli okitak. Pawalahti setelpokatzinya ya huehueitziko. Kayikuatlamanil. Kilia, nonantzi. Malina pahtecatzi tusitzi kito kino kino. Tlatejo ni mis nonza nonantzi. Amo shimahmana. Nehua amo ni mumikili. Nehua ni nemi un popanga. Tusitzin chalchihuitlicue. Unechtela. Shonimik ni nemi umpa. Pampa shueli nikisa nika kapa ni nemi. Y pampompa ni chanti pangatentli. Cuactehua timahmanas. Cuactehua timotequipachos. Xuala nika campa huehuel. Nika titlahtlahtosque. Tikmexnimisnotzasque nehua manintzin. Papayehcos yehecatl chipauac sesec. Callejo. Nitzpalewis tinemisque. Oatlachiso. Peo pechoca. Canasa onitlatemic. Walmoslo oksepa okitemic. Yahuitel pocatzi kilaka yamilawa. Nonanzi yamilawa. Nehua ni nemi, nehua ni mitzpalewis. Kilewa motatzin, kam non tatzin o nemi okseka. Nehua, nika ni nemi panga. Nika ni chanti. Tlacuaconte. Iko, ope kinotza pagaonal. Ope kichichiwa pahtli oksepa iko kiyektlalia pahtli miek. Oasik tonali. Uyeko que miek masewalti sekiyawe sekisawankanika toyewalihya chanti sekiwawalewa hueca pam huehuei calpahme que amatenochtitlan caoxecan walawe papa yeho hueli tlapahtia yeho tlapahtiaya amo saiselti tositzi malintzi kipahtiaya huaitelpocatzin umeme huaquiapehuas kitlapahtis kitahsilia kilia xiuala noconetzin xiuala nechpaleu matitlapahtic nochtin kinpahtiaya masewalti. Seki okitlaxtlauiliaya, seki xokimacayahtomin ipampakuikiliaya se chito, se kuanaka, tlayoli, yetl, xochitl, nochi okimacaya. Oyehua, sacapakilistli onemia. Ipampa se tonali, oyehcoc se tlacatzintli ua se siuatzintli, kihtoua, yehin, amanintzi ticocolismacasque ica tlaueli iua ca tequipachtli. Cuacoa sigue quilia tlacatzintli. Nositzi malintzin, xinechpahti, ua xicpahti nosiua. Tlaxticnequi ticpahtis, amanintzin, nimitzmictis. Quilia, ca conel, amo icoxquito, namechpahtis.
Ope que tlalia pahli, o que pahti sihuatzintli, o que pahti tlacatzintli, que le aman tlenti, xtimistlachtlauilisque, más que tlatimahmanas, tichocas, xtimitzmacasque, xnion se tomintzi, quitoa quilatositzi, amo más que macas nextlaxtlauilica, amo. Toweitahtzi, mixcoatzin, totahtzi yeyecatl, tonatiu, tlali, nochi quimati, nochi quimati. Nehua, amo tlatleuelis namechchiuilis, ipampa toweitahtzi, kitztica, amejuame, annechixtequilico, impatli, xiaca, nexitlanamechchiuilis. Oyahque, huetzcatiuec, ticahcayahque in, san cocolotzin in totositzi, xquimati tlen. Cuica ya intepostlahuilanal, o ya sepa ya caincha, pautli, o mixtlapacho tlacatzintli, mocuehcuep, intepostlahuilanali. Y tositzi xoquimatia. Cuacón, ipan icochilis oquita quitelpoch, quilia, mam, nonantzi, in masewaltin a que samitzahawilmati, a quien san o mitzhuehuetzquilico, ayoniquin tlaxtlauilti, quilia, neo quisque pautli, motemimilo, tepostlahuilanali. Quilia, momiquilique ca, saumoposteque imawa, huayxiwa. Chicama mismahuizoitaka, tlenica samitzhuehuetzquilia, quilia ca no conetzi, maca ixcoxchiwa. Xcuali, amo cuali tlen oticchi. Neya, yonicchi, y cómo ya. Cuacón omonemili, tositzin, malinal, xochitzin quitoa. Xoc ni tepahtis, amo ni tepahtis, ama. Ama niquimachtis oxequime. Interpocame, chpocame, tlacame. Akin quinequisque momachtisque en impahtli, nehua niquimachtis, niquintlayocolis. Huayco, Oyehco que ichpocameh, sequitelpocameh, sequicoconetzitzinteh, sequiyahuehueimeh, pequinmachtia. Que no quinotzasque yeyecatl, que no quinotzasque atl, que no quinotzasque in xiuitl, que no quinotzasque nochi pahtli, igual quinsasaloaya icoxixtzitzinteh, que no quitlahtowilia copali, ayco, momachti. Más que igualaya, más se tiquilia, malina, no sí, sí, malina el pahtecatzi, tehuatzi, sechpalewi, xochitzi, le amo. Me amechpahti sin oxe, y no nejo nikmachti, neka no nejo nikmachti. Yehu xocotlapahtiaya, san kinmachtihti, que xualaca que no titlapahtisque. O yehu xocoyaya contemoaya pahtli. Ye iwan momachtaquilos temoca yejin el guayotl, yeji xochitl, yeji tlaquilotl, huayqui ticchichihuasque. Y copanoque tonalme. Yehuo tositzin ya onemiapan, yo al tlamatinime, huehuetecolotl. Nochtio quimachtita. Amanipan intonalme, no man nemi, pan intlamachilis, pan yolo, miek masewalt. Miek masewalti techmachtia tositzin, malinal xochitzin. Yehuatzin weishto, yehuatzin yolchicahtok. Miek tomaseualikniwa. No mamo pastillas caín xihuitzitzinte. Pampaimi lawak mitzpahtisque. Amo antlen kinamacahne o casan. Tetepitzi quiteltia un cuculistli. Huaxquimictia no más nemi. Ako? Pain huehuetlahtoli techmachtia. Milawak tipanosque y pamiek. Ahmantli. Mamoneki tiyolchicawasque. Wati tosepan tinemisque más que momiquilisque, se que tomaseualikniwa, cachicuali tinemisque, tejuame timoyolchicabasque. Bueno, hermanitos, el relato de este día, de la abuelita Flor Medicinal, su historia es un poco triste, pero de mucha valentía, como ella creció aprendiendo de su mamá la medicinita, de las flores, de las raíces, pero también
tuvo que pasar por un proceso, se le murió su hijo, su esposo, pero a pesar de eso, ella tomó fuerza, sanaba, ella no le hacía falta nada, porque llegaba en abundancia, así como daba en abundancia, así le llegaba, pero llegó el día en que pues tenía que decidir, vino gente mala, la amenazaron, incluso no le pagaron, se burlaron de ella y sí sanó a la gente. Pero tenía un guardián que era su hijo. Su hijo jamás lo perdió, la abuelita Chalchihuitlicue lo creció el niño y vive, se dice que vive en ese lugar ese niño. Si vas con fe, con la fuerza de voluntad, te conectas con él y él te va guiando en la sanación. Solo que es una energía que si le dices, el día de hoy a las 4 te traigo tu mezcalito, tu miel y tus flores, es que antes de la hora tú ya estás ahí. Y si no lo haces, pues te da tu premio, ¿no? Entonces, todo esto es importante, ¿verdad? Saber cuál es nuestra misión. A veces creemos, la enseñanza de este relato, a veces creemos que lo que nos viene pasando en la vida, es que me está tratando muy mal, ¿qué le debo la vida? Pero dice el relato que a pesar de las circunstancias, mientras estemos respirando, tenemos que seguir avanzando, aprendiendo de toda esta vida, de todo este vibrar, ¿sí? Habrá pruebas que nos enseñen, que nos forjen, porque si no conocemos el dolor, no podremos conocer la felicidad. Y no con esto quiere decir, voy a andar buscando el dolor, no, sino es aceptar la vida con todos los regalos que nos da. Tendremos momentos felices, tendremos momentos de lágrimas, de dolor, de desesperación, pero si vamos pensando hacia dónde queremos llegar, es mucho más fácil, es mucho más llevadera esta medicinita, el poder de nuestra palabra. El poder de nuestra palabra nos puede ayudar para encontrar todo lo que queremos realizar. Y bueno, yo les agradezco que nos acompañen en estos relatos y ustedes, ¿qué aprenderían de este relato? Si gustan comentarnos en los comentarios, los leemos todos. Y también, ¿verdad? Sugerirnos qué tipo de relatos pudieran ustedes gustarles. Ahorita estamos compartiendo estos relatos de la tradición oral de los abuelos, referidos más al día en que vibra en cada uno. Por ejemplo, el día de hoy es 4 Flor, por eso quisimos compartir este relato de la abuelita Malina Xochitzin, la flor de la medicina o la flor medicinal. Pero también en el baúl de los relatos que comparten los abuelitos hay relatos de susto, de nahuales, de todo tipo. Hay de todo tipo, ¿no? Entonces, una de las formas de enseñar a educar a nuestros niños en los pueblos, claro que no todos, en algunos se está perdiendo todo esto, es a través de los relatos. Luego nos dicen, ten cuidado, sé como la abuelita perseverante hasta lograr su objetivo. Al final, ella pues ya no se volvió a casar, no tuvo más hijos, pero sí tuvo personas que no eran sus hijos, pero estaban interesados en la medicina, les entregó toda esta sabiduría y ellos también lo van perpetuando, ¿verdad? Y termino diciendo con la frase que nos decía la abuelita. Selecciona la mejor semilla de tus pensamientos, de tus sentimientos, de tu ser. Siémbralo, cuídalo, aliméntalo, hazlo crecer, haz que sea una flor hermosa
que expire, que inspire con ese perfume hermoso de tu palabra, de tu ser, y para que eso dé frutos, esparce todo este semilla selecta como Shinachli, y en algún momento tu palabra estará floreciendo en otras mentes, en otros corazones. Timoitasque, nos vemos hermanitos. El día de mañana veremos, escucharemos un relato referido a Zipactli, a un niño que era de energía cocodrilo, que le encantaba crear nuevas formas de vivir, crear, y la abundancia nunca te va a faltar con eso. Timoitasque, Mosla,